Tarde-noche. Buenas noches, querido profesor. No tan querido profesor. Vamos a abrir nuestras Biblias. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3. ¿Sí? Vamos a considerar, Luis César, cuando hablaba de Eclesiastés, estaba hablando de la vida de un rey. Y justamente él mencionaba el final de la vida de Salomón, pero yo quiero hacerte ver el principio de la vida de Salomón. ¿Sí? Allí en Primera de Reyes, capítulo 3. ¿Sí? Vamos a tener una consideración de algunas cosas y había titulado esto como un buen comienzo. ¿Sí? Nosotros estamos ya transitando este 2025 y César decía recién, a veces tenemos expectativas o a veces tenemos ansiedad de qué va a deparar este año, ¿no? Porque siempre que empezamos algo, siempre tenemos expectativas de que las cosas pueden salir mejor. O si venimos de una situación complicada y cambiamos de trabajo y decimos, bueno, voy a cambiar de trabajo que me van a pagar mejor, me van a hacer trabajar menos. Supuestamente uno dice, bueno, es una mejor expectativa, tengo una mejor expectativa. Resulta que vas y te encontrás con un jefe que era peor que el anterior. Y te paga, o te hace trabajar más y te sigue pagando lo mismo que te pagaban en el otro. Entonces, generamos expectativas cada vez que empezamos algo. Pero en el caso del cristiano, cada vez que empezamos un año, a pesar de que tenemos también las expectativas como muchas personas las tienen, lo que Primera de Reyes, capítulo 3, lo que más nos llama la atención a nosotros es que Dios ya tiene algo planificado para nosotros. Nos tenemos que poner nosotros en la sintonía de Dios para poder entender qué es lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Sí, es lo mismo cuando nosotros estamos acostumbrados a escuchar una radio. Pongámosle cualquier radio 100.1, 101.5, por decir un ejemplo. ¿Uno qué hace? Se sienta o busca la radio, o busca el vehículo y comienza a sintonizar para poder escuchar lo que esa radio tiene que decirlo. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Comenzamos un año y nuestras vidas se tienen que poner en sintonía con lo que Dios ya tiene preparado. Lo que Dios ya tiene planificado. No es que tenemos que empezar a descubrir, a ver, el azar nos va a llevar a situaciones que no sabemos dónde nos va a deparar la vida. Al contrario, tenemos que confiar que cuando comenzamos un año nos tenemos que poner en sintonía con Dios. Y fíjate cómo también en la vida de Salomón, él comenzó un trabajo, un servicio que tenía que hacer. Y dice en el capítulo 3 que decíamos recién, ¿sí? Y versículo 3 en adelante, dice Salomón, amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Fíjense ustedes que Salomón estaba teniendo una vida de adoración a Dios. ¿Sí? Él va y sacrificaba como lo hacía constantemente. Todos los años subía a Gabaón y hacía un sacrificio, en el caso de multimillonarios, porque sacrifican 1000 holocaustos. ¿Sí? Nosotros trasladémonos a nuestra vida cotidiana, pasaron las fiestas y sé que algunas personas se han comido por ahí un cordero. Y un cordero, uno solo, no estaba tan barato. ¿Sí? Uno solo no estaba tan barato. Estamos hablando de 120, 100 mucho, cada cordero. Imagínense, Salomón sacrificó 1000 holocaustos. Multipliquen eso, 120 por 1000. Estamos hablando de una suma casi multimillonaria en la cual él sacrificaba. No tenía ese temor de sacrificar e invertir para una relación con el Señor más profunda. Ahora fíjense que pasó dos cosas. Dice que Dios se le apareció un sueño. Punto muy importante, ¿sí?
En aquel momento Dios hablaba a través de los sueños. Hoy la palabra del Señor es la que nos habla a nosotros para nosotros poder entender. Dios no habla a través de los sueños. Porque muchas veces soñamos a muchas cosas. A veces miramos una película de terror y esa noche soñamos que en la película estábamos metidos en el medio de la película de terror. Entonces no podemos suponer que Dios nos habla a través de ese sueño, porque justamente es algo que nosotros vimos y adquirimos anticipadamente. Entonces Dios no habla por los sueños. Pero la segunda de las cosas, uno puede pensar que Dios te puede dar cosas que vos querés, ¿sí? Y fíjense que Dios se le apareció justamente a Salomón, porque Salomón dice que amaba a Dios, pero Dios no es algo como un supermercado que me puede dar todo lo que yo quiero. Dios estaba poniendo a prueba el corazón de Salomón para ver qué es lo que Salomón iba a pedir con respecto a su ministerio, a su servicio, lo que tenía que hacer. Y el primer punto, ¿sí? Ahora sí vamos a empezar. El primer punto, yo lo puse asume la tarea. Fíjense en el versículo 7. Dice, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Dios pone personas que gobiernen, Dios saca personas que gobiernan. Dios pone un gobernador, Dios pone un presidente, Dios pone un intendente, Dios pone a las personas y saca a las personas. Si bien Dios utiliza este sistema democrático, que uno dice, yo elegí a esa persona, nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, porque Dios es el que pone a las personas y saca a las personas. Pero fíjate lo que dice en el versículo 7, me has puesto a mí, tu siervo. No dice, me has puesto a mí que soy el hijo de David. Él dice, has puesto a tu siervo. Y esto nos tiene que hacer entender a nosotros la actitud que tenía constantemente Salomón delante de Dios. Él se comportaba como un siervo. Él estaba mostrando en su vida constantemente que estaba dispuesto a buscar la voluntad de Dios para su vida y a poder ejercer la voluntad de Dios para su vida. Muchas personas están a lo largo, ¿sí? Como jóvenes, acá veo varios jóvenes, ¿sí? Como jóvenes, muchas veces pasa la vida y no tenemos una función que hacer. Pensamos que la vida se resume a trabajar, a tener una casa, a tener un vehículo, a tener unas buenas vacaciones, si lo permite el trabajo, a tener un buen pasar, a pasarla bien en esta vida. No está mal disfrutar, como decía César, Eclesiastés justamente es un libro que habla de eso, de disfrutar de las cosas de la vida. Pero detrás de todas esas cosas hay algo mucho más importante. Es que nosotros podemos ser útiles, Señor. No importa la edad que tengamos. En la Biblia vamos a encontrar jóvenes que sirvieron al Señor, pero personas mayores que también sirvieron al Señor, y personas maduras que también sirvieron al Señor. Algunos de los reyes llegaron a los 30 años, otros llegaron a los 25, otros llegaron a los 40, otros llegaron a los 8 años. Entonces Dios siempre tiene un plan para nuestra vida en la etapa de la vida en que nosotros nos animemos a confiar en Él. Salomón era una persona que se estaba comportando como un siervo. ¿Qué quiere decir como un siervo? Que era una persona útil a Dios. Y no solamente él, hay ejemplos. Mirá los ejemplos que podemos encontrar. Vamos a buscar en 3 lugares de la Biblia. Vamos al Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 6. Libro de Hechos, el capítulo 6. Cuando uno se va al Nuevo Testamento encuentra Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos. Hechos, el capítulo 6. Y fíjate que acá la iglesia, creciendo en aquel momento, escoge a personas que también estaban demostrando en su vida su actitud de servicio. Capítulo 6 del libro de Hechos y versículo 3, y dice así: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. O sea, personas responsables, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y dice, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron, ahí dice, personas: a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármena, Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales, dice, se sentaron ante los apóstoles, quienes oraron y pusieron las manos. Eligieron a jóvenes para realizar una tarea, y estos jóvenes estaban ya sirviendo en la iglesia, y dijeron, podemos elegir de todos los que están sirviendo a unos que estén dispuestos realmente a ser siervos útiles. ¿Quién más? Fíjense en ustedes, capítulo 16, estamos en el libro de Hechos, ¿sí? Vamos a ver la vida de otro joven, capítulo 16, y el versículo número 1, ¿sí? Capítulo 16 del libro de Hechos y versículo 1. Después dice, llegó a Derbe
y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero su padre de padre griego. Y dice, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, y quiso Pablo que éste fuese con él. Fíjate vos, un joven que aproximadamente, los escritores dicen que estaba entre los 25 o 30 años, poquito más, poquito menos, pero era un joven que estaba sirviendo, que estaba siendo útil. Su corazón estaba siendo dispuesto y usado por el Señor y su vida estaba bendiciendo a otras personas. Por eso dije recién, asume la responsabilidad. Dios tiene un propósito para nuestra vida, tiene una función que nosotros debemos desempeñar para Él, pero tenemos que venir trabajando, tenemos que venir animándonos a participar, animándonos a conocer quién es nuestro Dios, animándonos a conocer cuáles son nuestros dones. Mirá más adelante, dice ahí en el libro de Primera de Timoteo, el capítulo 3, ¿sí? Vamos un poquito más hacia el final de la Biblia, Primera de Timoteo, el capítulo 3, y ahí encontramos a un Pablo escribiéndole justamente a este joven Timoteo, diciéndole cosas que tenía que tener en cuenta para trabajar en una iglesia. Y empieza el capítulo 3, y está dándole, como se dice, un patrón, un modelo, que tenían que seguir quienes eran ancianos de la iglesia y quienes eran diáconos en la iglesia. Y él comienza a decir en el capítulo 3 y versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, ser pastor o ser anciano de una iglesia, buena obra desea, dice, pero es necesario que esta persona sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Versículo 6, no un neófito, uno que recién creo que comienza en el camino del Señor, no sea que envaneciéndose caiga en condenación del diablo. Y también dice, es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjense en ustedes, la persona a la cual Pablo le decía a Timoteo, tenés que buscar, es una persona que ya venga demostrando todas estas cualidades. No era una persona que dice, si ustedes me eligen a mí, yo a partir de hoy voy a hacer esto, esto, esto y esto. ¿Eso te suena algo? Te suena a uno que se está proclamando para un cargo político. Si ustedes me eligen, yo a partir de hoy voy a hacer, o a partir del momento que asuma voy a hacer todas estas cosas. Sin embargo, Pablo le dice a Timoteo, busca una persona que ya tenga su casa en orden, que ya sea marido de una sola mujer, que no sea avaro, que no sea codicioso, que esto y que el otro, ya vaya mostrando una vida de ¿qué? De servicio. De servicio. Y te invito a ver uno más al final de la Biblia, Tercera de Juan. Está Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro anterior es Judas, y el libro anterior a Judas es Tercera de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1, porque no tiene más que un capítulo, y el versículo 12. Dice así, vamos a leer el versículo 11 para poder tomar un poquito el contexto del lugar. Dice, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Versículo 12. Todos dan buen testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonios, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. ¿De quién está hablando? De Demetrio. ¿Y qué dice? Demetrio tiene una vida que está sirviendo a las demás personas. Si vos querés encontrar sentido en tu vida, si vos querés encontrar satisfacción en tu vida, no hay mayor satisfacción que servir a otras personas. Salud. No hay mayor satisfacción que servir a otras personas. Y acá dice el escritor, vimos varios ejemplos. Vimos el ejemplo de los diáconos, vimos el ejemplo al joven Timoteo, vimos a Timoteo ya buscando a ancianos, y ahora llegamos al último, casi al último libro de la Biblia, y encontramos este otro ejemplo, Demetrio. Por eso dice,
Fíjense cuando volvemos a Primera de Reyes, el capítulo 3. Dice Salomón, ahora pues, tú has puesto ¿a quién? A tu siervo. Y la pregunta es para nosotros, ¿cómo soy yo? ¿Soy un siervo? ¿Soy una persona dispuesta a servir a otros? O tal vez no soy un siervo. No me comporto como un siervo. La gente ve en mí lo que ve tal vez en otras personas. Que cada uno está en su propio mundo, en su propia realidad, en sus propias cosas. Por eso acá en el escritor es importante que nosotros podamos entender. Si queremos comenzar este nuevo año, tenemos que asumir la responsabilidad, tenemos que realmente transformarnos en siervos. Segundo punto, ¿sí? Ahí estamos en Primera de Reyes, el capítulo 3 y versículo 7. Dice, ahora pues Jehová mío, tú me has puesto a mí por tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y ahora presta atención, dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Todos alguna vez fuimos a buscar trabajo, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿Alguna vez salimos a buscar trabajo? No, vos no, todavía no. Pero alguna vez fuimos a buscar trabajo, ¿no? Y viene cuando vas a buscar trabajo, dos cosas que siempre aparecen. La edad, que te dice de qué edad tenés que tener. ¿Sí? A veces dicen, bueno, persona que sea entre 25 y 45. Si tenés 24, pito, catalán, quedaste afuera. Si tenés 46, chao, ya no podés ir. ¿Sí? Piden una cierta edad, pero también piden, después abajo dice experiencia. ¿Sí? Y te dicen, si trabajaste en el mismo rubro, en otro lado, que pongas, como se dice, referencia para hablar a esa persona, cómo te manejas vos. Salomón era un joven y no tenía ni la edad madurativa, que es lo que se requería, pero tampoco tenía la experiencia. Dos cosas que se necesitaban para poder gobernar una nación. El segundo punto, ¿sabes cuál es? Debemos aprender a reconocer nuestra incapacidad. Nuestra incapacidad. ¿Por qué es necesario reconocer nuestra incapacidad? Porque solo cuando reconocemos las cosas que necesitamos es cuando podemos salir a pedir ayuda. Mira, a mí me pasó algo muy práctico, ¿no? En estos días. Me pasó 2 veces. Tenía algo que vender en casa que estaba arriba, ¿sí? Una pileta no vieja que era de jala. En algún momento yo la subí como si nada, una pileta de, estoy hablando 4 metros por no me acuerdo cuánto, una pileta grande. En algún momento yo la subí como si nada y no me dolía nada y la podía cargar y la traía. Estos días cuando la quise bajar, no sé, para mí pesaba 3 veces más de lo que pesaba. Y me costó bajar. Me costó, venía tratando de bajarla escalón por escalón, porque estaba en la caja todavía. Y escuché en que me gritó, ¿por qué no pedís ayuda? Claro, muchas veces nos cuesta reconocer eso, que necesitamos ¿qué? Ayuda. Necesitamos ayuda. Necesitamos que reconozcamos que necesito la ayuda de Dios en nuestras vidas para poder llevar a cabo el propósito que Él tiene para nosotros. Yo debo reconocer. Y fíjate que Salomón acá dice, yo estoy reconociendo que soy incapaz de gobernar tu pueblo. Y es más, está diciendo, también soy un joven, no tengo ni siquiera la madurez para tomar decisiones. ¿Por qué se elige muchas veces una persona de cierta edad? Porque a veces necesita personas maduras, que emocionalmente, ante un conflicto, no se larguen a llorar, que ante un conflicto puedan solucionarlo y puedan dar la respuesta que se necesita para realizar ese trabajo. Y Salomón decía, yo soy joven y soy inexperto. Primera de las cosas, debemos aprender a reconocer nuestra incapacidad. Segunda de las cosas, fíjate el ejemplo de Moisés. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 3. ¿Sí? Génesis, Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Éxodo, el capítulo 3. Y encontramos a un Dios en Éxodo llamando a Moisés, un hombre que ya tenía en su momento, ¿sí? Cuando Dios lo llama, ¿saben cuántos años tenía? Uno va a decir, bueno, habrá sido un joven de 25, 30 años, 40, con toda la furia. Ya si nos pensamos en nuestro sistema jubilatorio argentino, 60 ya que te dicen, ya está liquidado, no consigue laburo más. Moisés tenía 80 años.
40 años vivió como príncipe en Egipto. ¿Sí? Él era el segundo después del hijo de Faraón. Vivió 40 años como rey. Cuando conoce y se encuentra a Dios que se le presenta en la zarza, él termina huyendo después de Egipto y va a otros 40 años en la tierra de Madián. En ese lugar, perdón, no era ahí el momento, en ese lugar ahí se le aparece la zarza y Dios lo llama y tenía 80 años. O sea que cuando Dios te quiere dar una tarea, ¿sabes lo que se necesita? Disposición, no edad. Porque si vos reconoces tu incapacidad, Él va a suplir tu incapacidad. Fíjate acá, mira, capítulo 3. Entonces decía, pues estábamos en el llamamiento de Moisés, ¿sí? Dice el capítulo 3 y el versículo 10. Dice, todo el capítulo 3 comienza dando Moisés excusa. Dios le decía, tenés que ir a liberar a mi pueblo. No puedo porque yo no tengo la capacidad para hacerlo. Y en una de todas sus excusas dice en el capítulo 3 y versículo 10, se anoté bien acá, sí, capítulo 3, versículo 10 dice, vamos a leer el versículo 7 para poder entenderlo. 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias, ¿sí? Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a la tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel en los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor pues de los hijos, he visto la opresión con lo que los egipcios lo oprimen. Ven por tanto, dice ahora, y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Yo le estaba encomendando una tarea. Y Moisés dice en versículo 2, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Y comienza su primera excusa. Dice el versículo 13, él pone otra excusa. Llega el capítulo 4, versículo 1, y Moisés pone otra excusa. No la estoy tratando de leer para que podamos avanzar. Y dice en el capítulo 4, versículo 12, versículo 11, Jehová, versículo 10, perdón, estoy tratando de seguir la lectura para poder hacerlo más chica. 3:10. Entonces, 4:10, perdón. Entonces dijo Moisés Jehová, ay Señor, nunca has sido un hombre de fácil palabras, ni antes desde ahora que tú le hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, dice, yo estaré con tu boca y te enseñaré qué hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Está diciendo, envía a otro. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo, ¿no conozco a tu hermano Aarón el levita? Y que él habla bien. He aquí, él te saldrá a recibirte y al verte se alegrará. Tú le hablarás a él y pondrás en la boca las palabras, y yo estaré con su boca y con la tuya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Fíjate vos cómo Moisés dice, soy un tan mudo para hablar. Él reconoce qué cosa, que había una incapacidad. Y Dios le trae la respuesta y dice, ¿sabés quién va a hablar por vos? Tu hermano Aarón. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo muchas veces nos cerramos aunque podemos llevarnos el mundo por delante? Que yo tengo la experiencia, que yo tengo la edad, que nadie me va a decir lo que yo debo hacer, que yo me voy a manejar como yo quiero, y lo que Dios está esperando de nosotros es que reconozcamos que lo necesitamos a Él. Segunda de Corintios, fíjate lo que dice ahí el escritor para nosotros, ¿no? Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 3 y versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 3 y el versículo 5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar
algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Sabes que la palabra competencia en ese lugar tiene un significado muy especial? Yo lo anoté acá. En el original se escribe gitanotes, la palabra competencia, y se traduce a nuestro idioma, ahí dice como competente, pero en el sentido original tiene que ver con la capacidad, con la aptitud. O sea que debemos estar diciendo que si nosotros reconocemos nuestra debilidad, lo que nos falta hacer, dice Dios que Él va a hacer que nosotros podamos con su poder suplir nuestra necesidad. Él te capacita. Es como cuando vos te vas de un día de picnic. ¿Qué haces cuando te vas en un día de picnic? ¿Sí? A ver, ¿qué llevamos? Conservadores. Un día de calor como hoy, tiene que haber conservadores. Hielo, comida, la mesa, el fuego, que vamos a hacer, carbón, leña, lo que nos guste cocinar, la carne, llevamos todo. O sea, cargamos todo en el vehículo para pasar ese día de picnic. ¿Sí? Llevamos todo lo necesario. ¿Qué hacemos? Nos equipamos, nos llenamos de lo necesario para pasar ese día. Ese es el concepto de la palabra competente. Que Dios va a traer todo lo que vos necesitas para que cumpla su tarea. Pero tenés que reconocer tu incapacidad. Tenés que reconocer que necesitamos de Él. Yo no me puedo soltar la mano de Dios y hacer la vida como yo quiero o servir a Dios como yo quiero. Porque Dios justamente tiene una manera, es que la obra de Él se hace con el poder de Él, no con nuestros poderes, ni con nuestras fuerzas. Y había otras cosas más para seguir ahí, pero no vamos a seguir. Vamos al tercer punto. Porque el tercer punto está volviendo a Primera de Reyes, capítulo 3 y versículo, vamos a avanzar un poquito más, y versículo 9. ¿Sí? Habíamos hablado de dos cosas. Primero, ¿qué teníamos que hacer? Asumir la responsabilidad, la tarea que Dios nos asigna. Pero segundo, debemos reconocer nuestra incapacidad. Pero ¿sabe cuál es la tercera y es la que nos convoca esta noche? Aprende a orar. La tercera, aprende a orar. Fíjate lo que dice acá el escritor en el capítulo 3 y versículo 9. Es la petición de Salomón. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y ¿sabes qué? Hoy hablábamos con una persona y le decíamos que la primera petición que le hicieron los discípulos del Señor Jesús, ¿saben cuál fue? Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Dice, bueno, pero yo en la oración, si uno se pone a mirar el Padre Nuestro, sabe que se dirige al Padre, sabe que cuando termina la oración en el nombre del Señor Jesús, pedimos esto porque no son por nuestros méritos que le pedimos a Dios, sino por la obra que Cristo hizo por nosotros que le pedimos a Dios. Por eso decimos por medio del Señor Jesús, y terminamos diciendo amén para que se cumpla, si Dios quiere, conforme a su voluntad. Pero muchas veces no oramos así. Muchas veces oramos de las cosas en las cuales pedimos solo por nosotros. Y vos fíjate que hay un ejemplo en Santiago, ¿sí? Santiago, ya estamos terminando. Santiago capítulo 4 y versículo 3. Santiago capítulo 4 y versículo 3. Santiago es uno de los libros que habla de cosas prácticas, pero es el capítulo 4 y versículo 3. ¿Qué hizo Salomón? Salomón pidió sabiduría. Nosotros leemos que Dios le dio ¿qué cosa? Sabiduría para gobernar al pueblo. Pero muchas veces nosotros pedimos cosas y vemos que el Señor no nos responde, ¿o no? ¿Cuántas veces hemos pedido cosas que decimos, ¿y cuándo me va a responder a mí el Señor? Porque siempre estoy pidiendo y parece que no pasa nada acá. Bueno, por ahí, el que no encontró el pasaje está acá en la pantalla, cuando lo puso ahí, y dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Saben que en la versión NTV parafraseada dice,
pedís con malas intenciones, desean las cosas que les dará placer. A veces oramos de una manera equivocada. A veces pedimos solamente por las cosas que nosotros queremos, y a veces uno está diciendo que no debo pedir por la salvación de mi familia, no debo pedir por tener un buen trabajo. No estoy hablando de no pedir por esas cosas. Estoy diciendo que muchas veces nuestra forma de pedir delante de Dios a veces no se coincide con lo que Dios espera que nosotros estemos pidiendo. Porque el mayor propósito de Dios es que nosotros le sirvamos a Él, pero el mayor propósito de Dios es que nosotros le podamos hablar a otros de Cristo. Ese es el foco principal. La obra de Dios fue venir a salvar a la gente, a las personas. Porque de tal manera, es un versículo, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Dios es la humanidad, es la salvación de las personas, es la obra de Cristo. Y cuando nosotros perdemos ese enfoque y solamente nos enfocamos en nosotros, a veces perdemos el sentido para el cual el Señor nos llamó a nosotros. Por eso dice Salomón, da un corazón, dice ahí, da un corazón, como que dice el capítulo 3, versículo 9, un corazón entendido. ¿Sabéis que la palabra ahí entendido significa un corazón dócil, que sepa escuchar? Que sepa escuchar. Y nosotros podemos tener 10 años caminando con Cristo, 5 años caminando con Cristo, 20 años caminando con Cristo, 50 años caminando con Cristo. Pero esta tiene que ser la oración siempre de nosotros. Darnos un corazón dócil, un corazón que aprende a escuchar lo que Dios quiere hablar. A veces estamos creyendo que Dios nos hable lo que nosotros queremos, pero a veces Dios nos habla las cosas que nosotros muchas veces no queremos oír. Porque las que no queremos oír son las que muchas veces debemos cambiar. Y Dios está esperando que aprendamos a orar. Entonces, cuando termina el pasaje, capítulo 3 y versículo 10, fíjate cuál fue la respuesta de Dios. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Qué pidió Salomón? Dame un corazón que aprenda a escuchar. ¿En qué estaba enfocada su oración? En la obra que tenía que hacer, en la tarea que tenía que realizar. Entonces, cuando nosotros levantemos nuestra oración, enfoquémonos en el propósito de Dios más que en nuestras propias motivaciones internas. ¿Por qué me decís eso? Porque cuando uno se enfoca en Dios, todas las demás cosas se acomodan. Cuando guardas la Biblia, Dios te dice, amarás a quién primero. Al Señor tu Dios. ¿Sí? ¿Qué conflicto para el matrimonio? Porque cuando uno se casa, ¿qué dice? ¿A quién tiene que amar primero? La esposa dice, me tenés que amar a mí. Y el esposo le va a decir, y me tenés que amar a mí en primer lugar. Y sin embargo dice, no, por razón de lado los dos, que me tienen que amar a mí en primer lugar. Entonces cuando nosotros pensamos en Dios en primer lugar, todos los demás se van acomodando después. Porque así como vos le das lugar a Dios, Dios te va a enseñar a amar a tu esposa, a tu cónyuge, a tus hijos, pero si les das primer lugar a Él. Entonces, ¿cómo comenzar un buen año? Dijimos recién, primera de las cosas, asume tu responsabilidad. Es hora de dar ese paso y comprometerse con el Señor. Segunda de las cosas, aprende a reconocer qué cosa, tu debilidad. No la sabemos todo, necesitamos la ayuda de Dios para nuestra vida. Pero la tercera de las cosas, como dice, aprende a orar. Si querés que Dios escuche tu oración, pedí conforme a su voluntad. Que el Señor te pueda acompañar. Vamos a terminar orando este tiempo y después seguramente César nos va a decir las últimas palabras de esta noche. Padre, te damos gracias por darnos este día. Gracias por darnos de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites tener tantos ejemplos en la Biblia para aprender, para aplicar los conceptos a nuestra vida. No solo tener teoría de la Biblia, sino tener una vida práctica de la Biblia. Ayúdanos a cada uno de nosotros este año a tomar un nuevo rumbo en nuestras decisiones, en nuestras acciones, que podamos pensar en ti en primer lugar, que podamos realmente ser útiles en tus manos, ser un siervo, una persona dispuesta para ser utilizado por ti.
pero también que podamos reconocer que te necesitamos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestras situaciones complicadas, con las cosas que nos preocupan. Te necesitamos a ti y tenemos que reconocer esa incapacidad de nosotros resolver las cosas como nosotros queremos. Pero Padre, ayúdanos a lo más difícil de todo, que es orar, que es saber pedir conforme a tu voluntad. Señor, bendice nuestros corazones, nuestras vidas. Gracias por las personas que nos visitan esta noche. Gracias porque esta es la primera reunión y queremos realmente vivirla así, Señor, sabiendo que la oración es la que mueve nuestros corazones a pedir conforme a tu voluntad. Gracias por esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.